Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuli, este es peruanísima en Suecia. Bueno, hoy día voy a hacer un videito de un choque cultural. Y él les había hablado, pero le voy a mostrar unas cositas que a mí personalmente aquí en Suecia me pareció extrañas, pero porque soy peruana. Entonces, pero con el tiempo uno va aprendiendo y abrazando las costumbres que son de mi esposo, porque es su país. Bueno, les voy a mostrar cositas, algunas cosas que a mí. Bueno, aquí les muestro una receta. Como la enfermera me ha dado la última vez que estuve digamos, en emergencia, porque pues mi hija estaba enferma. Entonces me ha enseñado, es casi lo mismo en Perú, la dinámica. Allá en Perú también te dan la receta médica como por el kilo de tu hijo, cuántos kilos pesa. Entonces esa es la misma dinámica que se hace en Perú con el pediatra. En este caso, esta receta me dio una enfermera aquí en Suecia, o sea, no una pediatra, sino que una enfermera especializada en emergencia. Bueno, eso es un choque cultural para mí, que cada vez que vas a la emergencia no siempre te va a tratar un pediatra, digamos, sino que te va a tratar una enfermera, digamos, especializada en pediatría. Pediatría en emergencia. Entonces más o menos ya vas entendiendo de que ese es un choque cultural para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo venía de Perú estaba acostumbrado de que en Perú cada vez que vas lo directo, no vas a una enfermera, sino que vas al pediatra, doctor pediatra especializado en niños, y siempre una fiebrecita de 38, una fiebre. O sea, como que cuando ves que tu hijo ya está tosiendo, tú directamente vas a la pediatra en Perú. Entonces, ese es uno de mis choques culturales. Aquí en Suecia no pasa. ¿Por qué les digo eso? Porque siempre que mi hija, ya voy siendo, gracias a Dios, 4 años casi voy a cumplir de ser mamá aquí en Suecia. Entonces yo he ido a emergencia muchas veces. A los inicios, los primeros 2 años, mi hija se enfermaba y yo iba y me mandaban a la casa. Me decían que nada, no es nada grave, no es nada grave, nada grave. Y pues yo me encontraba solamente con algunas veces cuando mi hija haya tenido infección, digamos, de las vías urinarias. Ahí sí he encontrado al doctor. Pero en caso que mi hija haya tosido, ha tenido tos así fuertes o así, solo la enfermera. Y entonces del triaje que uno dice, control, ahí me decía, no señora, no es nada serio, anda a su casa, regrésese, y pues le va a dar Panadol, o le va a dar, digamos, Ipren, que aquí se conoce el ibuprofeno. Entonces eso se puede comprar en apoteca, o sea, en la botica o en la farmacia aquí en Suecia. Eso es uno de los choques culturales. Y le voy a decir la siguiente. Bueno, el número 2 todo va a ser con el del ir del médico. Número 2, cuando mi hija se enfermó también le dio infección, digamos, diarrea. Entonces yo usualmente llamaba en Perú no se llama tanto emergencia, no llamas. Si simplemente vas a la pediatra y le dices, doctor, mi hijo, porque te dan su número, o sea, te dan un número del pediatra de tu hijo, tú lo tienes ahí en tu álbum de números, ok. Llamas y dices, doctor, mi hijo se ha enfermado. Y el doctor te mensajea, dice, yo estoy en la clínica, tráelo, voy a ver. Ya, ese, ¿no? Y aquí en Suecia pues no hay ese número. Ningún doctor te va a dar su número. No te va a dar, ningún pediatra te va a dar su número. Y una vez me pasó que quería sobornar y les conté a una pediatra que le trató a mi hija por su enfermedad de nacimiento. Entonces, eso no va a pasar. Te van a dar. Es imposible que te den su número, ya sea que tenga un tratamiento así
algún especial, pero si no, no. Y ya, entonces ese es. Aquí la tercera es, aquí en Suecia, el único medio que llamas es ELVA, o sea, la llamada emergencia central. Ese es ELVA Hutihu, que te dicen 1177. Entonces esa llamada central llama y casi mucha gente, y en Perú no se utiliza mucho. Yo nunca he llamado. Entonces yo nunca he llamado. Más que nada mi directo doctor, o ir corriendo con mi, ¿cómo se llama? Hacer la cola. Pues aquí no hace cola. No se hace cola. Algunas veces las que hacen cola aquí en Suecia en las postas médicas no son los suecos, sino que son personas como yo que vienen de otro país. Aquí se acostumbra a sacar la cita vía telefónica, o se acostumbra a sacar la cita vía internet. Entonces no haces cola. Y si llamas, pues llamas a la emergencia cuando tienes tu hijo tal vez le dio fiebre de 40. Llamas a la ELVA 77 y pues te dice, le cuentas todo cómo está, y dicen, no señor, se ve que su hijo no está en gravedad. Y te recomienda, porque es la enfermera, te recomienda, a lo menos a mí me recomienda, por ejemplo, mi hija está con diarrea, tiene fiebre de 39, y todo. Entonces y a mí me acuerdo que la vez yo llamaba mucho. Entonces, porque no me recibían en el hospital de emergencia, entonces yo llamaba a ellos, o sea, al Bajo Tejo, y se demora como 1 hora en llamar que te contesten. Entonces la cosa es que te dicen, señora, a lo menos si su hija tiene diarrea, dale Resorb. Esto porque puede deshidratarse. Y segundo, usted tiene que comprar Proviva. Ese es un jugo con bacterias especialmente para regenerar la mucosa del estómago, porque cuando tienes diarreas estás eliminando todo. Y tercero, te dices, cómprale sopa de blueberry. Entonces, esta es la sopa para que puedas comer y que sea algo ligerito. ¿Y qué más? Pues el otro te dice, usted tiene almidón o Ipren en casa, entonces para controlar la fiebre le da almidón o Ipren. Ese es todo. Usted cada 6 horas si controla la fiebre. Y el último, tienes que tener un termómetro, pero bueno, es el básico, no te dicen eso aquí, pero cuando nazca tu hija te recomiendan en el digamos, en neonatología o maternidad. Bueno, ese es la 3 le dije, creo, ya. Ese es mi choque cultural aquí en Suecia, de que no vas a hacer cola. Si haces cola, posiblemente tienes que esperar mucho tiempo, y aquí a los suecos no les gusta hacer cola. No, porque mi esposo es sueco y a mi esposo no. Siempre internet, cuando quiero llamar por ejemplo, Olivia está tosiendo mucho, no se le sane y necesito un jarabe que sí le ayude, tengo que llamar a su enfermera, no al pediatra, a la enfermera. Y eso te dan como, digamos, cuando tienes amor, bueno, eso te dan la cuarta, ese va a ser cuarta. La cuarta choque cultural, aquí la enfermera viene a tu casa. Cuando nace tu bebé, te derivan en un hospital, cuando nace, ya sea por parto normal o cesárea. Después de la maternidad, ellos planean conforme el lugar donde vives. Entonces te dicen, tenemos estas postas, señora, cerca de su casa, cuál usted escoge. Entonces tú dices, voy a ir a este posta. Y ahí es delegada una enfermera para que pueda hacer seguimiento a tu hija, o sea, una enfermera con ese posta que tú eliges. Entonces, ese sí, la posta te dan su número de atención, a qué hora puedes llamar y todas esas cosas. Entonces tú puedes comunicarte con la enfermera de tu hija. Entonces eso sí funciona. Entonces la enfermera va a venir a tu casa cuando nace tu bebé, los primeros controles.
viene a tu casa. Entonces eso me pareció raro porque en Perú no tenemos eso. No viene una enfermera a tu casa a controlar. No solamente eso, porque la enfermera también va a ver, no solamente viene a controlar tu hijo, va cómo va el recién nacido, cómo va, no, sino que viene también a controlar qué posibilidades tiene, o sea, cómo es el ambiente, si es seguro. Ella identifica todos los ambientes de tu casa, si es seguro para el bebé, para su desarrollo, qué material estás utilizando, qué jabón, o sea, a veces mira hacia todo. Entonces, solapadamente revisa. Entonces, esas cosas y qué error está cometiendo y te recomienda. Digamos, ese es. Y entonces la quinta, aquí los doctores y las enfermeras no te dicen como en Perú, señor, usted pues que le está dando de comer a su hijo muchas cosas, así que tiene que bajar de peso. No. Aquí no es como que en Perú te dice, señora, usted está siendo irresponsable, que no está cuidando a su hijo, y bueno, y en Perú puede decirte un pediatra eso, pero aquí en Suecia no te dice eso, te recomienda. Porque al final tú eres el papá, tú sabes lo que haces, pero recomienda por la seguridad de tu hijo, o sea, por el bienestar, te recomienda. Entonces no te puede obligar a hacer cosas así si no te quieres. Entonces, si solamente te recomienda, aún sea el doctor o la enfermera, te informan bien qué va a pasar si no haces esto, qué hace, qué consecuencias, todo solamente recomendación. Entonces ese es mi choque cultural. Y el otro, el 6. Aquí en Suecia no puedes ir como en Perú, decir sin saber qué es lo que quieres al hospital o a visita médica. ¿Por qué? Porque si por ejemplo en Perú yo iba, oh doctor, me duele el estómago, me duele, llorando, tú vas. Y a veces cuando tu hija no sabes qué tiene, tú vas y pues por estrés, por la emoción muy emocional aquí digamos, pero las peruanas somos emocionales, o las latinas. Vas y dices, doctor, no sé qué hacer, mi hijo está llorando y todo. Entonces el doctor, ellos automáticamente revisan y te dicen, o sea, revisa, ay, pues vamos a ver, revisar el control de todo. Pues aquí no. Si tú vas llorando o así sin saber qué es lo que quieres que le hagan a tu hijo, pues no te toman en serio. Entonces aquí lo tienes que ir así a la posta, donde sea. Aprendí eso con el tiempo. Aprendí con el tiempo de que tienes que ir directo sabiendo qué es lo que quieres que hagan a tu hijo. Así, o sea, seria, así como que tipo mandona, ¿no? Así como que tipo diciendo, quiero que a mi hijo le den un medicamento para que le calme el tos. Quiero que le den una medicina que funcione. O sea, tienes que ir así. Ellos, por lo menos conforme a mi experiencia, todo lo que les cuente es mi experiencia. Entonces tú tienes que ir así, así calmadita y sin llorar. Yo iba al hospital llorando, así a veces, si me acuerdo, la última, cuando Olivia estaba pequeño, le dio infección. Y pues cada vez que orinaba le daba dolor. Ya no sabía qué hacer. Y como mamá te duele, entonces yo iba a la enfermera y le decía, no sé qué hacer, mi hija llora, llora. Y ella solo me miraba, prácticamente me miraba. Y cuando iba a mis controles, cuando lloraba mi hija, ella no sabía y me puse a llorar una vez. Entonces ella me dijo que yo necesitaba terapia. O sea, que necesitaba psicólogo. Y me enojé más y le grité. Y le grité porque le decía, usted es incompetente, usted ni siquiera me ayuda, ¿no? Y pues lo siento, enfermera, pero lo grité porque, o sea, quería que le den algo, medicina, digamos así, fuerte, o algo que le ayude, ¿no? Que elimine la infección. Pero no fue así, porque aquí no, las enfermeras no pueden tienen que hacer un estudio y todas esas cosas. Entonces, y así
aprendí de que si tú quieres que traten a tu hijo, tienes que ir diciendo, quiero que le den una medicina que le ayude a mi hija, quiero que hagan prueba esto. Y una señora, una sueca, muy amable ella, me dijo cuando estaba así triste que no me ayudan, yo quejándome con ella, que no me ayudan, que mi hija llora, ella también viendo que sí, yo sufría, mi hija sufría. Entonces ella me dijo el secreto, me dijo, Yuli, si quieres llorar, llora en la casa, límpiate las lágrimas en la casa porque es frustración, como mamá te entiendo, pero cuando tú vas al médico, tú vas a ordenar. Así me dijo, así, a ordenar, sin llorar, serio, así, vas despacito y le dices, quiero que le hagan pruebas, exámenes a mi hija, qué tipo de bacteria o qué tipo de virus tiene. Okay. Entonces, eso lo hice y funcionó. Me fui y le dije, necesito que le saquen pruebas, análisis de sangre, análisis de poto, de caca, de todo, y para que le den una medicina. Y le hicieron y supieron qué bacteria tenía y todo eso. Entonces, ese es mi choque cultural. No vayas llorando aquí en Suecia porque no te van a entender. Y entonces, o sea, pedir ayuda, pero sí puedes llorar, por supuesto, cuando está una noticia mala que te den en el hospital, puedes llorar, ellos te ayudan, te ayudan en esas situaciones que sean inhumanos. Simplemente no puedes ir llorando a pedir ayuda o algún tratamiento. Entonces, tercero, no existe pediatras privados tanto. Me han dicho que sí existe, puedes llamar ahorita o vía online. Pero no, pues si tu niño tiene libre atención, o sea, puedes atender, ellos se pueden atender digamos en todos los si ya sea privados, te van a atender gratis, porque como si tu hijo es la que necesita ayuda médica, te van a ayudar en todo donde vayas. Y yo solamente he ido una vez digamos a un pediatra privado, pero también me mandaron volar porque me dijo, señora, usted su hijo está normal. Es que una latina ya mi vida, es que una latina siempre yo soy peruana y siempre he tenido esa costumbre de que si le dio fiebre hay que ir al médico, si le dio eso, entonces eso no funciona aquí. Siempre te mandan a la casa. Y pues el último que a mí me parece aquí en Suecia que es importante, no es solamente Suecia, sino que en todos los países. Y hoy, digamos, en Perú también he trabajado en área de salud, y yo siempre he soñado con una cosa, si me convirtiera, digamos, en madre. Una cosa que para mí es el básico y es el más importante si se trata de ser mamá y quieres ayudar a tu hijo, es aprender a tomar la temperatura de tu hijo, porque allá en Perú a lo menos existe el termómetro de mercurio, que es chiquito, con vidrio, que es fácil de romperse, y uno tiene que aprender los parámetros normales de la temperatura. Eso para mí fue importante y siempre soñé con comprarme un termómetro. Entonces ese es uno de mis y uno de mis termómetros que yo siempre soñé fue esto. Este termómetro es vía oreja, el oído, y esto para mí es importante. Ahora que mi hija, hay diferentes tipos. Me ahorré un poco para comprar esto porque es práctico para mí y es más actual. Tienes que hacer lo correcto, pero es actual y es lo más importante. Ser mamá, cuando tu hijo nace, cuando son pequeñitos, es difícil tomar la temperatura, es muy difícil saber si tu hijo tiene fiebre o alguna cosa. Por eso para mí siempre ha sido, y yo me lo compré esto, pero aún así este era mi sueño para mi bebé de recién nacido. Pero como mi hija nació con infección, a mí me recomendaron vía rectal, y les voy a mostrar en otro video
que el vía rectal es el mejor cuando tu bebecita es bebecita, cuando tiene meses. Yo le he utilizado el termómetro vía rectal hasta los 8 meses de Olivia, cuando ya empezó a moverse mucho. Hasta ese momento ya estaba grandecito su oreja también. Hasta ese momento utilicé digamos 8 o 9 meses el termómetro rectal. Entonces ese es mis choques culturales. Y pues ¿qué más quería mostrarle? Bueno, ahí tengo todas las medicinas que tengo. Y para el último, ¿por qué Suecia aquí no es usual la atención de, digamos, de que tú vayas, cualquier dolor que tengas, no puedes ir directo a la emergencia, o un fiebrecito que te da, no? Aquí ya porque estoy estudiando también otra vez enfermería, aquí en Suecia entendí la cosa. Aquí es importante egenvård. Egenvård significa cuidado, cuídate tú sola, más o menos así. Cuídate tú sola, más o menos así. Cuidado de ti y de ti solo. O sea, tienes que cuidar tú sola con las cosas que están a tus manos. Tienes que aprender a cuidarte. Y eso es lo más importante, ¿no? Por eso es que aquí te decían egenvård, o sea, hay educación por vía internet, te educan a la gente cómo cuidarse el solo, si es un solo fiebre, si no se complica dentro 2, 3 días, 4 más allá, entonces ahí puedes ir a emergencia. No es que porque tengo fiebrecito ahora, o un fiebre, no estoy diciendo fiebrecito 37.5, 38, ya voy yendo a emergencia. Entonces tienes aquí, no por todo puedes ir a emergencia. Entonces te educan a que tú tienes que aprenderte a cuidarte con lo básico que hay, hasta que, digamos, saber si es una influencia normal, saber de las enfermedades básicas o de prevención para cuidarte tú mismo. Entonces, como mamá tiene que aprender a cuidar a su hijo. Entendí eso, de que no se trata de ir a emergencia o de ir digamos, a solamente tener contacto con el médico. Trata de hacer primeros cuidados tú solo, y después, si no puedes más, ya tú ir al médico. Entonces, por eso es que a ver, le voy a mostrar. Por eso es que aquí, por ejemplo, aquí dice egenvård. Es paracetamol, panodil, almidón. O sea, estos son lo que vas a encontrar en las farmacias que te van a vender sin receta médica. Y entonces, si ya necesitas más medicina, tienes que ir al doctor, y para eso tienes que tener el diagnóstico. O sea, pues digamos que realmente necesitas esa medicina. Entonces, por eso es digamos así, viene egenvård, es con cuidado tú solo con estos medicamentos en tu casa. No necesitará ir al médico. El último que les voy a, cuando se utiliza, cuando se trata de una medicina ya, digamos, por ejemplo, es una suspensión oral. Esta medicina no te dan sin la receta médica. Tiene que tener una receta médica del doctor, viene con el nombre del paciente y cómo tiene que, digamos, tomarse. Y pues digamos, por ejemplo, aquí a mi hija le dio infección de orina. Entonces esos medicamentos solamente son, digamos, ordenados por el médico. Ya, mi vida, eso es todo. Así que en otro momento yo les hablo un poco más. Saluditos.